Por estos días vemos cómo muchas personas se encuentran inconformes con las decisiones del gobierno y tal vez muchas se están preguntando, bueno, ¿y legalmente qué puedo hacer? ¿O eso ya quedó así? Entonces, es el momento entonces de hablar de la acción de inconstitucionalidad. Cuando la ley, en este caso estatutaria, que es la de reforma tributaria, pasa por las plenarias, entonces viene una parte que se llama conciliación, luego viene la sanción presidencial. Pero además existe la acción de inconstitucionalidad, en la cual usted como ciudadano, bien a través de apoderado, de abogado, o yo siempre sugiero eso, o a través directamente suyo, cumpliendo con una técnica, porque se requiere un rigor técnico procesal para interponerla, hacer uso de ese mecanismo jurisdiccional, constitucional, que busca entonces por el ciudadano demandar una norma o varias normas que consideren violatorias de la Constitución o contrarias a la Constitución de Colombia, en este caso. Esto también es una figura que existe en muchos países del mundo, tal vez de otros nombres, pero esto existe y es la forma en que se hace control a las decisiones del gobierno y de pronto abusos que toma el ente gubernamental frente a sus ciudadanos o frente a la economía, pero en todo caso tiene que haber una violación de tipo constitucional. Es decir, la norma constitucional no permite esta ley. Señor juez, en este caso señores magistrados de la Corte Constitucional, entonces declara inconstitucional o lo que llamamos inexequible. Ya vamos a ver entonces un poquito más de eso. ¿Qué es entonces una acción de inconstitucionalidad? Bueno, esto es una acción que está dentro de la Constitución Política de Colombia, es un mecanismo jurisdiccional constitucional, es de carácter público, puede ser ejercido por cualquier ciudadano, eso sí, colombiano. Entonces usted se pregunta si una multinacional podría entonces entablar alguna acción de inconstitucionalidad. Sí, pero a través de ese colombiano que representa a esa multinacional. ¿Sí? Para demandar entonces que la norma que considere contraria a la Constitución, bien sea de carácter, en este caso, reforma tributaria o cualquier otro tipo de ley que emita el gobierno o cualquier ente que viole la Constitución. ¿Y cómo se presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional? Acuérdese que no se presenta ante un juez. Ante un juez se presenta la tutela, que también puede ser un mecanismo. Y vamos a decir dos cosas. Primero, pues, la Corte Constitucional exige presentación personal, donde usted va a la notaría a que le hagan entonces presentación personal, usted firma allí, allá le ponen unos sellos. Y dos, hay que presentar el escrito fundamentado de esa demanda de inconstitucionalidad. ¿Y cómo se formula una acción de inconstitucionalidad? Usted va a pensar, bueno, ¿qué requisitos se deben cumplir? Por eso siempre, como esto es técnico, es muy técnico, y a cualquier persona le pueden decir, se inhibe la Corte para conocer porque no se cumplió con las formalidades. Entonces siempre se va a recomendar, contrate un abogado. ¿Es usted una empresa colombiana? Contrate un abogado. ¿Es usted una persona que tiene ciertos ingresos y está preocupada por el país? Contrate un abogado para que la presente. Esto es lo que yo siempre le voy a sugerir. No se esté quejando todo el tiempo. No, a través de redes, esa no es la solución. Ayuda, pero no es la solución de fondo. Los jueces, la Corte Constitucional, ahí están, esperando por usted para que usted pueda accionar contra estas normas que usted considera inconstitucionales y ella poder decidir, y de esa manera se hace un balance entre gobierno y población. El contenido entonces es, primero va a señalar usted entonces cuáles son las normas constitucionales o inconstitucionales que usted considera, va a transcribirlas literalmente por cualquier medio, pues en este caso sería de manera en un formato Word, y allá las va a establecer, ¿cierto? Va a decir entonces que estas ya tienen una publicación oficial y cuándo se publicó. También allí en ese mismo escrito va usted entonces a señalar las normas ya no inconstitucionales, sino las constitucionales que se consideren que se están infringiendo con esa nueva norma o con esa norma que transgrede la Constitución. Luego va a decir las razones, el por qué esa norma que usted está demandando transgrede las normas constitucionales. Esas son las razones o estimaciones violatorias. Si se trata de un trámite que no se cumplió, entonces usted va a decir allí o lo va a exponer de manera fundamentada cuál es el trámite que impone la Constitución y el que no se cumplió por parte de esta norma que se está acusando que viola la Constitución. Entonces usted va a exponer allí cuál es el trámite que impone la Constitución
para la expedición de ese acto demandado, que es una ley o una norma dentro de una ley, y la forma en que ésta fue quebrantada, o sea, cómo fue quebrantada la Constitución a partir de esa norma. También va a establecer por qué la Corte Constitucional es la competente para conocer de esta demanda de acción de inconstitucionalidad. Es un requisito formal que exige. Y usted se pregunta, bueno, y si interpongo la acción de inconstitucionalidad o demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, ¿qué puede hacer la Corte? ¿Qué puede decidir? ¿Cómo me va a ir? Bueno, entonces hay 4 decisiones que puede tomar la Corte Constitucional frente a esa demanda o acción de inconstitucionalidad, y son las siguientes. Sentencia inhibitoria, aquellas en las que por diversas causas tales como la ineptitud de la demanda, o sea, usted no interpuso una demanda apta, es decir, de la manera técnica, por eso siempre es mejor conseguir un abogado que entienda de este tema. También puede decidirse por falta de competencia, decir, no, es que yo, Corte Constitucional, no soy el competente para decidir esta demanda. El hecho de que la norma haya sido derogada o que no esté vigente ni produzca efectos, también puede ser. Entonces la Corte en ese caso, o en esos casos, se abstiene de adoptar una decisión ¿de qué? De fondo. En últimas, no va a decidir nada. También la Corte, frente a esa acción de inconstitucionalidad, podrá decir, se declara la exequibilidad. Cuando decimos exequibilidad, se está diciendo que esa ley o esa norma está acorde con la Constitución de Colombia. Es lo que va a decir la Corte Constitucional cuando dice se declara la exequibilidad. La tercera opción es declaratoria de inexequibilidad. Entonces, ante esa acción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede decir, bueno, esta sentencia o esta norma que se está acusando no se ajusta a la Carta Política, es decir, a la Constitución Política de Colombia, y por lo tanto se ordena retirar del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando usted va a encontrar allí en la parte final de esa sentencia que resuelve esa acción de inconstitucionalidad, esa parte allá abajo que dice resuelve, declarar inexequible, la norma tal, el artículo tal, lo que le está diciendo es no se ajusta a la Constitución Política de Colombia esa norma y se retira del ordenamiento jurídico, es decir, ya no se puede aplicar. Entonces, inexequibilidad igual a inconstitucionalidad. También puede la Corte decir, se declara la exequibilidad condicionada, es decir, la sentencia en la que la Corte establece que solo bajo determinada condición o lectura una norma se ajusta a la Constitución Política. Por lo tanto, declara entonces la compatibilidad de la norma con la Constitución bajo ciertas condiciones y o interpretaciones. Y entonces va a decir, se declara exequible bajo el entendido de tal cosa, ¿cierto? Eso es lo que va a decir, eso es allane resuelve. Recuerde que las sentencias de todo tipo, siempre su decisión final y la que va a gobernar es después de que en el acápite final va a decir resuelve tal cosa, declara tal cosa, condena tal cosa. Ese es el punto donde en realidad allí está tomando la decisión de fondo y eso es lo que se debe respetar. También un ciudadano, si usted lo quiere así, puede sumarse a una acción de inconstitucionalidad. Es decir, si alguien ciudadano colombiano interpone acción de inconstitucionalidad, otro colombiano se puede sumar con su escrito a apoyar o contrariar eso que se acusa allí en esa acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo hace? Presentando un escrito fundamentado. En ese escrito va usted a manifestar su interés de participar en ese proceso en particular. ¿Y cuándo usted puede interponer ese escrito en el que se va a sumar a esa acción de inconstitucionalidad para apoyarla o desvirtuarla? Dentro de los 10 días siguientes a que se profiera el auto admisorio de esa demanda de inconstitucionalidad. Es decir, que cualquier ciudadano puede apoyar o puede contrariar lo que allí se acusa en esa acción de inconstitucionalidad. ¿Y cómo me doy cuenta de cuándo la Corte Constitucional admite esa acción de inconstitucionalidad? Usted va a buscar una cosa que se llama fijación en lista de los procesos de constitucionalidad. Y allá hay un link y se lo voy a dejar aquí abajo en el cajón de comentarios para que usted pueda acceder a eso. Allí entonces la Corte Constitucional tiene una www donde usted va a ingresar a ese portal y allí va a mirar la fijación en lista con el fin de informarse sobre el tema que le interesa, en este caso, acción de inconstitucionalidad frente a tal norma, por ejemplo. Entonces allí usted ya sabe, cuando se profiera el auto admisorio, entonces usted dice, bueno, estoy dentro de los 10 días, voy a ir a hacer mi escrito y obvio, y siempre se lo voy a decir, y con 21 años de experiencia, con más razón, las cosas técnicas no las haga usted mismo, no las va a entender.
no sabe cómo es. Cree saberlo porque lee muchas cosas en internet, pero no lo sabe. Para esto se necesita experiencia. Entonces usted va a conseguir un abogado con experiencia para interponer estas acciones de inconstitucionalidad o para sumarse a la acción de inconstitucionalidad, porque también se requiere técnica procesal y eso no lo adquiere usted leyendo. No, en esto se requiere el litigante. El litigante, recuerden que a diferencia del teórico, es que sí aplica, defiende los intereses de un cliente en un estrado judicial y sabe con el tiempo exactamente cómo funciona efectivamente un procedimiento y cómo voy a establecer de manera técnica un escrito para que surta efectos y me lo conozcan las autoridades jurisdiccionales y buscando así que se mejore una certeza en la decisión, ¿sí? Por eso la experiencia sumada al litigio es muy importante en el abogado. Un abogado sin experiencia no es el propio para interponer una acción. ¿Por qué? Porque va a tener que ir a una jurisdicción y va a tener que entenderse con y de manera técnica en la cual los jueces y nosotros, los litigantes, nos entendemos. Y eso se logra con el tiempo, se logra con la experiencia. Y la fundamentación como tal no es cualquiera. Se debe ser técnico. Y para ser técnico, solo la experiencia en el litigio te lo da. Entonces ahí están los datos, acción de inconstitucionalidad, usted no está conforme con las decisiones de su gobierno, entonces usted cree que esta acción de inconstitucionalidad es válida porque esa norma que le quieren a usted aplicar, no está de acuerdo a las normas constitucionales, entonces ahí usted va a interponer la acción o demanda de inconstitucionalidad para que el juez le declare exequible e inexequible y trate de que no le dicten una sentencia inhibitoria, es decir, que no le decidan de fondo. Ahí nos estamos viendo, cualquier inquietud con todo gusto y ya como les digo, contraten abogados, no se pongan a perder el tiempo, hay muchas cosas en internet pero son generales, no crean que ahí está lo importante, no, ahí hay simplemente unas ciertas bases que se le dan a las personas y nosotros lo hacemos a diario, pero para que las personas entiendan por dónde van a tomar la dirección y cuál abogado deben escoger y qué fundamentación básica van a necesitar. Nos vemos hasta una próxima. Saludos.